Como decía hace un momento, hermanos, en esta mañana vamos a concluir, si el Señor así nos lo permite, el capítulo 26 de la Confesión de Fe, que trata acerca de la iglesia. Y como ustedes han podido notar, los pastores hemos tomado mucho cuidado en extendernos todo lo que ha sido necesario para la instrucción que tiene que ver con la iglesia de Cristo. Y lo hemos hecho así por dos razones. En primer lugar, por la importancia que la Biblia confiere a la iglesia del Señor. En Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21, dice el apóstol Pablo que Cristo manifiesta su gloria en el mundo a través de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, todo cuanto Cristo está haciendo en el mundo en este momento, lo está haciendo de una manera efectiva a través de la iglesia. Y la segunda razón por la cual este tema es importante es por la época en que nos ha tocado vivir. Debido a la proliferación de ministerios paraeclesiásticos, es decir, ministerios que supuestamente están al lado de la iglesia para ayudar y sostener a la iglesia, para hacer aquello que la iglesia no puede hacer, esos ministerios más bien han debilitado el ministerio de la iglesia y la visión que los cristianos en el siglo XX tienen acerca de la importancia de la iglesia. Muchas personas entienden que para ser cristiano no es necesario ser miembros de una iglesia, que eso no es trascendental. Yo puedo quedarme en mi casa, ver un buen programa de televisión con un buen predicador y adorar al Señor en la intimidad de mi hogar. Pero hermanos, la Biblia no dice tal cosa. Aún en el Antiguo Testamento dice la Escritura que el Señor ama más las puertas de Sión que las moradas de Jacob. En otras palabras, Dios ama más el conjunto que cada casa individual de su pueblo. Dios ama las familias cristianas, pero Dios ama más cuando todas esas familias se congregan para adorar al Señor. Él ama más las puertas de Sión que todas las moradas de Jacob. Por eso decía el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Alguno estará pensando: pero pastor, en el Antiguo Testamento no existía la iglesia. Es cierto, pero Israel era el pueblo de Dios, la iglesia hoy es el pueblo de Dios, y el amor que el israelita debía tener hacia el pueblo del Señor es el mismo amor que debe tener el santo del Nuevo Testamento hacia el pueblo de Dios nuevo testamentario. Dios ha prometido manifestar su gloria cuando la iglesia se congrega como nosotros estamos congregados aquí en esta mañana. Por eso, hermanos, es que nos hemos detenido a considerar con tanto detalle y tanto cuidado la doctrina bíblica de la iglesia. Y como ustedes recordarán, el pastor Flaquer estuvo dividiendo este capítulo en dos partes centrales. En los párrafos 1 al 4 trató acerca de la iglesia universal. Allí vio su identidad, su perpetuidad y su autoridad. Y en los párrafos 5 hasta el 15, la iglesia local. Vimos el mandato de Cristo que dio origen a la iglesia. La iglesia no es producto de un grupo de cristianos que se reunieron y tuvieron la brillante idea de congregarse en un lugar. No, es Cristo quien ordena que existan iglesias locales, el mandato originario. Luego vimos la definición de su membresía, quiénes son miembros de la iglesia. Luego vimos su poder autorizado, luego su gobierno. Y en la mañana de hoy vamos a ver su relación fraterna. Su relación fraterna, es decir, la comunión que las iglesias de Cristo deben tener entre sí. La comunión de las iglesias locales. Pero antes de pasar a considerar este tema, hermanos, debemos decir que en la mente de Dios, la unidad de su pueblo, la unidad de la iglesia es algo fundamental. La unidad de la iglesia de Cristo en la mente de Dios es algo fundamental, trascendental. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si ustedes por favor van conmigo al libro de Proverbios, leerán allí en el capítulo 6 cómo Dios ve, cómo Dios mira a aquellas personas que siembran disensiones en medio de su pueblo. Ahí debemos incluir a los chismosos. Ahí debemos incluir a los hermanos que no tienen reparo en hablar y denunciar lo que otros han hecho innecesariamente. Ahí tenemos a las personas que no tienen cuidado en la manera en que amonestan, en la manera en que hablan,
personas que no son gentiles con los demás, personas que son egocéntricas y todo el tiempo están mirando lo que, a mí no me hicieron esto, a mí no me hicieron aquello, no me visitaron cuando estaba enfermo, ese tipo de personas. Dice aquí en el versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová. ¿Qué significa la palabra aborrecer? Odiar, rechazar como algo desagradable. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Pastor, todas esas cosas son graves. Entiendo por qué Dios las aborrece. Sí, veamos al final. Y el que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece a tal persona. Dios la odia. Dios la mira con disgusto. Ese tipo de personas que siempre está sembrando discordia y problemas entre un hermano y otro. Dios lo odia. Hermanos, eso es lo que dice la palabra de Dios. Alguien dirá, bueno, pastor, eso es en el Antiguo Testamento. No, veamos lo que dice Dios en el Nuevo Testamento al respecto. Primera a los Corintios, capítulo 3. Primera a los Corintios, capítulo 3. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Algunas personas han utilizado este texto para hablar del cuidado que los cristianos deben tener de su propio cuerpo. Aquí dice, vosotros sois el templo de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si nosotros miramos este texto con cuidado y lo ubicamos en su contexto inmediato, veremos que el apóstol Pablo no está hablando allí del creyente individual. El apóstol Pablo está hablando de la iglesia. De la iglesia, y lo pueden ver en los versículos 7 al 10. Pero ahora sigue diciendo en el versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, y el que siembra discordia entre los hermanos está destruyendo el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El apóstol Pablo está diciendo, hermanos de Corintio, ustedes son el templo de Dios. Y si alguno se atreve a tratar de destruir ese cuerpo, Dios lo destruirá a él. ¿Por qué? Porque Dios aborrece a tal persona y Dios la destruirá. Dios la destruirá, sin lugar a dudas. Así que la unidad de la iglesia en la mente de Cristo, hermanos, juega un papel fundamental. Eso lo vemos también en Juan capítulo 17, en la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 17. Cuando nosotros oramos al Señor, nosotros manifestamos las inquietudes más profundas de nuestro corazón. De manera que podemos saber cuáles son aquellas cosas que nosotros apreciamos y que nos inquietan a través de nuestras oraciones. ¿Por qué oró Cristo aquí? Vean el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas, Juan 17:11, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 21. O versículo 20, vamos a ver. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los de que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. La segunda vez que menciona el asunto. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Tercera vez que lo menciona. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Cuarta vez. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Quinta vez. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En esta oración sacerdotal el Señor menciona 5 veces: Padre, yo quiero que los míos sean uno.
Ahora, cuando hablamos de unidad, y más en un contexto tan ecuménico como el nuestro, tenemos que cualificar esa unidad. ¿A qué unidad se refiere el Señor aquí? Bueno, primariamente a la unidad del Espíritu, la cual nosotros no podemos hacer. Esa la realiza el Espíritu de Dios cuando nos bautiza en Cristo. Eso es lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Cuando una persona se convierte al Señor, tan pronto una persona se arrepiente de sus pecados y deposita su confianza en Cristo, Dios obra en él el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? Que el creyente inmediatamente es sumergido en el Espíritu de Dios, y como todos estamos sumergidos en el mismo Espíritu, ya somos uno. La iglesia no tiene que crear esa unidad la crea Dios. Lo que nosotros debemos hacer es manifestar esa unidad. Dios respondió a esa oración de Cristo. Los creyentes son uno. Ahora, ¿qué dice Efesios capítulo 4 al respecto? Que nosotros debemos preservar esa unidad que ya existe. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo no puedo guardar una cosa que no existe. Allí no dice sean solícitos en crear esa unidad, no, esa unidad ya la hizo Dios. Nosotros debemos guardarla. Y una de las cosas que debemos tener es una misma mente y un mismo corazón. Primera a los Corintios capítulo 1. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 10. ¿Saben ustedes una cosa, hermano? Lo que estamos haciendo aquí en la escuela dominical contribuye a la unificación y a la unidad del pueblo de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos poniendo todas nuestras mentes en las mismas cosas. Estamos creyendo lo mismo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El apóstol Pablo está contraponiendo las divisiones a tener una misma mente, a hablar una misma cosa, a tener un mismo parecer. De ahí que los cristianos evangélicos debemos decir en nuestra defensa que la unidad de la iglesia no depende del nombre que la iglesia tenga. ¿Qué quiero decir con esto? La Iglesia Católica Romana acusa a la Iglesia Evangélica, en parte con razón, pero en parte sin razón, de ser una iglesia totalmente dividida. Allá están los bautistas, allí están los menonitas, aquí están los metodistas, allí están aquellos y los otros. Sin embargo, nosotros hemos permanecido siendo la Iglesia Católica. Una sola iglesia, con un solo pastor, el Papa Juan Pablo II. ¿Qué podemos decir a esto, hermanos? Que la iglesia más dividida del mundo es la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque cada católico dentro de la misma iglesia puede creer lo que quiere y nadie se mete con él. Usted encuentra un católico que dice francamente yo no creo en cura, otro dice yo no me confieso, otro dice yo no creo en el Papa. Es una iglesia completamente dividida. Cada católico tiene derecho a creer lo que quiera. No va a ser disciplinado, no va a ser amonestado. Los sacerdotes no se meten con eso. Es la iglesia más dividida del mundo. ¿Cómo se llama esta iglesia? Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama la iglesia que pastorea nuestro hermano Francisco Guzmán? Iglesia de la Trinidad. ¿Cómo se llama la iglesia que pastorea el hermano José Alberto García? Iglesia Bautista del Nuevo Pacto. ¿Cómo se llama la iglesia que pastorea nuestro hermano Oscar Arocha? Iglesia Bautista de la Gracia. ¿Cuán dividida está la iglesia? No, hermanos, tenemos la misma confesión de fe. El hecho de que tengan nombres distintos, eso no dice nada, eso no dice nada. Una persona se llama Pedro y la otra se llama Juan, y son seres humanos los dos. Y tal vez hasta muy amigos. Los nombres no son los que hacen la unidad, es lo que la iglesia cree. Al enseñar estas cosas que nuestra iglesia cree, nosotros estamos fomentando la unidad del cuerpo de Cristo. Habiendo hecho esta introducción, vamos ahora a estudiar los párrafos 14 y 15, donde los autores de la confesión no solamente nos hablan de la unidad que debe existir en la iglesia local, sino la unidad
que debe tener una iglesia local con otras iglesias locales, porque somos una iglesia universal. En el párrafo 14 comenzamos viendo la garantía divina de esta unidad, su garantía divina. Dice aquí: todos los miembros de la iglesia local han de orar continuamente para el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo donde quiera que estén, y en toda ocasión ayudar a otros creyentes dentro de los límites de sus áreas y llamados en el ejercicio de sus dones y gracias. Dios ha ordenado que todos los miembros de la iglesia local intercedan continuamente por el bien y la prosperidad de otras iglesias locales en el mundo. Hermanos, cuando ustedes vienen aquí los miércoles y nosotros leemos cartas de oración que nos llegan de una iglesia en Australia, de una iglesia en Filipinas, de una iglesia en Puerto Rico, en los Estados Unidos, nosotros estamos cumpliendo lo que la Biblia dice acerca de la unidad de la iglesia de Cristo. Algunos quizás han pensado, pero nosotros nos pasamos demasiado tiempo intercediendo por otras iglesias. Hermanos, ese es nuestro deber. ¿Qué es lo que nosotros debemos amar? Nosotros debemos amar el reino de Dios. Tu reino amo, oh Dios, tu casa de oración y el pueblo que en Jesús halló completa redención. Amar el reino de Dios no es simplemente amar Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. No es amar simplemente a los hermanos que nosotros tenemos aquí. Cuando una iglesia en Orillia, Ontario, nos está pidiendo que oremos porque ellos están en el proceso de ordenación de sus pastores, o que ellos están haciendo lo que nosotros hicimos hace unos años atrás, de organizar esta iglesia bajo una confesión de fe, con una organización eclesiástica bíblicamente constituida, es nuestro deber orar por esos hermanos, es nuestro deber inquietarnos por esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que la iglesia de Cristo en Canadá, la iglesia de Cristo en los Estados Unidos, la iglesia de Cristo en Haití, donde quiera que sea, nosotros queremos que esa iglesia prospere, porque esa iglesia fue comprada con la sangre de nuestro precioso Señor y Salvador. Así que no estamos perdiendo el tiempo, hermanos. No estamos perdiendo el tiempo. Y aunque estamos orando por iglesias que no conocemos y que tal vez conoceremos cuando lleguemos al cielo, aún así debemos pedir al Señor que ponga un peso en nuestro corazón y una inquietud sincera, profunda y genuina por lo que ocurre en la iglesia de Cristo en el mundo. Cuando nosotros escuchamos que en Irán nuestros hermanos en Cristo están siendo perseguidos, eso debe dolernos, hermanos, eso debe inquietarnos, aunque nunca hayamos ido a Irán y tal vez nunca iremos. Pero eso debe inquietarnos. Y debe movernos a orar por esos hermanos que están siendo perseguidos y oprimidos por causa de su fe. Un ejemplo de eso lo tenemos en el mismo apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Porque quiero que sepáis, versículo 1, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. No fue el apóstol Pablo que fundó la iglesia en Colosas. De hecho, el apóstol Pablo ni siquiera conocía esta iglesia. Y dice el apóstol, estoy luchando por vosotros. Noten el capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. El apóstol Pablo había oído hablar de esta iglesia. Lo mismo que nosotros hemos oído hablar de muchas iglesias hermanas. Y debemos preguntarnos en el corazón, ¿estamos nosotros luchando por esas iglesias? Noten cómo dicen los autores de la confesión aquí. Todos los miembros de la iglesia local han de orar continuamente para el bien y la prosperidad de todas las iglesias. No se está refiriendo únicamente al culto de oración de la iglesia. Se está refiriendo a la inquietud que debe tener cada miembro de la iglesia en particular por el bienestar de la iglesia de Cristo alrededor del mundo.
Hermanos, nosotros debemos orar que el Señor ponga esa carga, ponga ese peso en nuestro corazón. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Aquí están lo que Hendrickson llama los 4 todos de la oración. Los 4 todos de la oración. ¿Cuáles son? Primero, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué dice Pablo? Oren en todo tiempo, oren con todo tipo de oración, oren con toda perseverancia y por favor oren por todos los santos. Oren por todos los santos. Ese es nuestro deber. Así que cuando los autores de la confesión de fe dicen aquí que todos los miembros de la iglesia han de orar continuamente, están simplemente interpretando y ordenando estos textos de la palabra de Dios. Esta comunión que debe tener la iglesia de Cristo no solo debe manifestarse en oración, debe manifestarse también en ayudas a otras iglesias hermanas. Este miércoles pasado nosotros tuvimos nuestra asamblea anual como iglesia y detallamos algunas ayudas que nuestra iglesia ha enviado a otras iglesias hermanas. Y alguien puede decir, pero nosotros estamos en este momento en un proceso de construcción, ¿cómo vamos a desviar fondos para otras iglesias? No, hermanos, Dios ha provisto abundantemente a esta congregación. Nosotros debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Los hermanos en Macedonia dieron de su pobreza. De su pobreza. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Versículo 1 al 3. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Ayúdenla en cualquier cosa que necesite de vosotros. Y noten el capítulo 15, versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. En la iglesia primitiva, los hermanos se ayudaban unos a otros. Unos a otros. Cada iglesia es independiente, es verdad. Pero aún así, hermanos, cada iglesia debe estar preocupada por el bienestar, aún físico, de otros hermanos. Esta comunión entre las iglesias locales tiene limitaciones providenciales. Limitaciones providenciales. Noten el párrafo 14 otra vez. Consecuentemente, la segunda parte del párrafo, las iglesias deberían buscar compañerismo las unas con las otras, según la providencia de Dios permita la oportunidad de tal disfrute de estos beneficios para el aumento de su amor, de su paz y de su edificación. Noten cómo los autores dicen aquí, deberían buscar compañerismo según la providencia de Dios lo permita. Hay dos cosas que debemos decir aquí. En primer lugar, que los autores de la confesión de fe están hablando acerca de la comunión entre iglesias que tienen un mismo sentir, un mismo parecer, una misma doctrina. Nosotros no podemos tener comunión con iglesias apóstatas que no creen lo que nosotros creemos. Me refiero a las cosas fundamentales. Pero por otra parte debemos decir que es indudable que aún entre las iglesias que creen lo mismo, habrá mayor comunión entre las iglesias que están más cerca. Más cerca. Por ejemplo, nosotros tendremos más comunión que la iglesia Fundamento Bíblico de los Mina, que con una iglesia que queda en Canadá. De aquella solamente recibiremos cartas. De esta podremos recibir incluso a los hermanos, y muchas veces hemos hecho actividades donde los jóvenes de esta iglesia se reúnen con jóvenes de otras iglesias que tienen nuestra misma visión doctrinal, nuestra misma visión ministerial, y han compartido los unos con los otros. O sea que hay limitaciones providenciales. Pero por otra parte, vemos en el párrafo que hay un gran beneficio espiritual cuando eso puede hacerse así. Dice, consecuentemente las iglesias deberían buscar compañerismo las unas con las otras, según la providencia de Dios permita la oportunidad de tal disfrute de estos beneficios para el aumento de su amor, de su paz y su edificación. Cuando la iglesia de Cristo pueden tener esa unidad en el espíritu, eso contribuye al crecimiento y aumento del amor, de la paz
y de la edificación. Todos los domingos en la tarde, desde hace ya muchos meses, nosotros nos congregamos, los pastores y un diácono, con 3 miembros de nuestra iglesia, 3 varones de nuestra iglesia. Nos reunimos a orar, intercedemos por varias cosas, pero ha habido una petición fija a lo largo de todos estos meses. Señor, preserva la unidad de tu iglesia, no solo la unidad interna que gozamos desde hace ya muchos años, sino la unidad con otras iglesias hermanas. ¿Cuánto disfrutamos, hermanos, al sentir y al percibir y experimentar esa unidad del pueblo de Dios? Qué bueno cuando usted puede ir a Santiago, por ejemplo, y congregarse ese domingo en la Iglesia Bautista de la Gracia y percibir que usted está en su propia iglesia. Percibir ese amor de los hermanos, percibir desde el púlpito y recibir desde el púlpito las mismas cosas que ustedes están aprendiendo aquí. Qué bueno es eso. Qué bueno cuando un hermano nos dice, pastor, voy a ir a Michigan. ¿Hay alguna iglesia allá en que yo puedo congregarme? Oh, sí, hermano. Nosotros recibimos cartas de oración e intercedemos continuamente por aquella iglesia bautista reformada que se encuentra en Michigan, cuyos pastores son Hostetler, Samuel Rum, fulano y fulano de tal. Qué bueno cuando un hermano puede ir allá y ellos ya saben quiénes somos nosotros sabemos quiénes son ellos. Qué bueno que podemos disfrutar de esa unidad. Eso aumenta nuestro amor, nuestra paz y nuestra edificación. En el párrafo 15 vemos la ventaja especial o sus ventajas especiales de esa relación fraterna. Y básicamente está hablando allí reuniones de consulta. Dice, cuando hay diferencias o dificultades respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia y su paz, unidad y edificación son arriesgadas, puede ser afectada una o más iglesias. Debido a la unidad que hay en el pueblo de Dios y en el cuerpo de Cristo, cuando una iglesia es afectada, puede afectar a otras iglesias. Igualmente, uno o más de los miembros pueden ser heridos por procedimientos disciplinarios que no están de acuerdo a la verdad y al orden de la iglesia. En tales casos como estos, es según la mente de Cristo que muchas iglesias, teniendo comunión entre sí, puedan juntarse y conferir a través de sus representantes escogidos, quienes podrán dar su consejo sobre los asuntos en disputa a todas las iglesias envueltas. Debe ser entendido, sin embargo, que los tantos congregados no tienen poder eclesiástico ni jurisdicción sobre las iglesias para ejercer disciplina sobre ellas o sus miembros o para imponer sobre ellas sus decisiones. Hermanos, ¿quién puede citar un texto donde se habla de un grupo de iglesias reunidas en las Escrituras para resolver un problema común? ¿Quién recuerda? Hermano Rafaelito. En Hechos 15, cuando ocurrió el problema entre los judaizantes y los hermanos en Cristo, los judaizantes decían que era necesario circuncidarse y guardar ciertas cosas de la ley de Moisés para ser salvo. ¿Qué hizo la iglesia en Jerusalén? Llamó a otras iglesias hermanas, se congregaron juntamente allí y resolvieron la cuestión entre ellos. Aquí aparecen las posibles razones, la base bíblica, Hechos capítulo 15, pero ahora tenemos que detenernos a considerar sus estrictas limitaciones. Lo que los autores de la confesión de fe están diciendo es lo siguiente: aunque la iglesia de Cristo es independiente, cada iglesia tiene su gobierno, su propia membresía, sus propios asuntos, aún así somos parte de una iglesia universal. Y así como una iglesia cristiana puede pedir ayuda económica a otra iglesia, también puede pedir consejos. Estamos en medio de una dificultad y muchas veces han venido hermanos a nosotros y nos dicen: pastores, yo tengo este caso aquí, ¿qué usted me aconseja? Y uno dice: bueno, hermano, mira, tú me permites que yo consulte eso con mis pastores, porque yo no estoy seguro de lo que debo decirte al respecto. Consulto con mis pastores, hablamos del asunto muy complicado, y los pastores dicen: bueno, todavía no tenemos claridad, vamos a consultar ahora con otros pastores. ¿Y qué hemos hecho? Muchísimas veces que hemos llamado hombres más maduros, hombres de más experiencia, y le hemos dicho: pastor, nosotros tenemos aquí un problema, no sabemos qué hacer, ¿qué ustedes harían en este y este caso?
Ellos nos dicen lo que ellos harían en ese caso. Ahora, ¿qué ellos no pueden hacer? Ellos no pueden imponernos ninguna directriz, porque estarían violentando la independencia y la autonomía de cada iglesia local. Ningún pastor, no importa que tenga 75 años en el ministerio y que sea casi un ángel desencarnado, puede meterse en otra iglesia. No puede hacerlo. Cristo no ha dado esa autoridad a ninguna iglesia local. Por eso, hermanos, es que nosotros no creemos en concilios, no creemos en sínodos que gobiernan otras iglesias. Hay algunas iglesias evangélicas que se gobiernan de ese modo. Hay una especie de grupo central, no recuerdo ahora cómo ellos le llaman, pero un grupo que gobierna otras iglesias. La asociación de iglesias tal o cual tienen su presidente, su vicepresidente, su secretario, su tesorero, y este grupo decide que aquella iglesia va a ir fulano de pastor, y que aquella otra iglesia va a ir fulano de pastor, y que aquella otra iglesia va a ir fulano de pastor. No, hermano, eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Cada iglesia local es autónoma, con su propio gobierno, con su propia autoridad, y ellos deben decidir sus propios asuntos. Pero nosotros no debemos ser tan independientes y tan orgullosos y tan autosuficientes que nos creamos que no necesitamos consejos de otros. Así que no debemos sentirnos mal, hermanos, cuando nosotros llamamos a otros pastores, porque también otros pastores llaman aquí. Otros pastores que están comenzando ahora, que tienen un poco menos de experiencia, y uno le dice, bueno, hermano, yo lo que haría en este caso es esto y aquello. Pero si ese pastor decide hacer otra cosa, los pastores de iglesia bíblica no pueden mirarlo mal, no pueden voltearle la cara cuando lo vean en la calle, y si el asunto le sale mal, tampoco deben decirle, yo te lo dije. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Esto es básicamente lo que hemos visto. Faltan unos minutitos que podemos tomar para responder cualquier pregunta que surja con respecto a todo el material que hemos visto a lo largo de estas semanas. Hermano Rafael. Dice el hermano Rafael, ¿qué papel jugarían otras iglesias hermanas? Estamos hablando de iglesias verdaderamente cristianas, pero que no tienen exactamente nuestra posición doctrinal. Bueno, jugaría el papel que esa iglesia nos deja tener. Por ejemplo, aquí ha pasado que nosotros, y algunos que están aquí sentados saben que lo que estoy diciendo es así, nosotros vemos aquí a alguien que uno sabe que pertenece a otra iglesia, que no tiene nuestra misma posición doctrinal, pero nosotros conocemos al pastor y conocemos a la iglesia en sí, y sabemos que esa persona pertenece allá. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, en primer lugar, le decimos a la persona, mira, eres bienvenida, pero ¿hay alguna razón por la que estás aquí? Algunas veces nos han respondido lo siguiente, no, es que en mi iglesia no hay culto hoy, y como yo tenía libertad de asistir, vine aquí. Bueno, para nosotros no hay ningún problema. Pero si esa persona nos dijera, bueno, yo he pensado cambiar de iglesia y comenzar a congregarme aquí, ¿qué hacemos nosotros en ese caso? Nosotros llamamos al pastor y le decimos, hermano, mira, aquí está viniendo fulano y fulano de tal, nosotros queremos saber qué hacer con ese caso, porque no queremos interferir en un proceso disciplinario de otra iglesia hermana, y por eso averiguamos. Y si el pastor nos dice, no te preocupes, recíbanlo, bueno, en ese caso nosotros ya no tenemos problemas, ya hemos hablado con este hermano pastor. Muchas veces pasa que hermanos de otras iglesias vienen aquí y nosotros ni siquiera nos damos cuenta por la cantidad de personas que hay. Me estoy refiriendo a los casos cuando nosotros podemos identificar a la persona. Esa es una forma de manejar la unidad de la iglesia de Cristo, estando ¿cómo podemos decir? En una buena relación, pero sin estar estrechamente vinculados el uno con el otro por el hecho de que no creemos lo mismo. Hermano Ricardo. Sí, estamos hablando, cuando hablamos de doctrinas que son fundamentales, hablamos de doctrinas que tocan la esencia del mensaje evangélico. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos creen que Cristo no es Dios. Eso toca directamente la esencia de las Escrituras y eso no puede ser aceptado de ninguna manera por un creyente. O que la salvación no es por gracia, etcétera. Pero hay otras cosas que no son tan trascendentales, que no son tan graves. Y uno debe saber manejar esas cosas. No tenemos el tiempo ahora para ponernos a definir cada una de ellas. Por ejemplo, nosotros podemos conocer hermanos de una iglesia que es arminiana. Para nosotros el arminianismo es terrible. Nosotros creemos que eso ha hecho muchísimo daño a la iglesia de Cristo de nuestra generación, pero creemos que hay arminianos que son creyentes sinceros. Creemos que ellos son creyentes sinceros y que son creyentes genuinos. Bueno, no lo vamos a invitar a predicar aquí, ni vamos nosotros a ir a sus iglesias, por supuesto, de ninguna manera.
pero cuando lo veamos en la calle lo saludaremos con afecto y con amor. Esa es la forma de manifestar el amor entre los cristianos. Lo saludaremos con afecto y con amor. Pero no podremos trabajar juntos de ninguna manera, porque dice la Escritura, ¿cómo van a andar dos juntos si no están de acuerdo? Y una persona que no cree que Dios es soberano en la salvación no está de acuerdo con nosotros, porque nosotros creemos que la salvación es de Jehová. Hermano Cookie. Ok, básicamente la pregunta del hermano Cookie es esta. ¿Cómo podemos explicar el hecho de que en Romanos capítulo 16 se habla de una diaconisa de la iglesia de Cencrea, no la iglesia de Roma? Ella era de Cencrea y visitó Roma. La explicación es muy sencilla, hermanos. Lo primero que tenemos que decir es que la palabra diaconisa no existe en el texto griego, en el idioma griego, perdón. Esta palabra no tiene femenino. Por lo tanto, lo que dice Romanos 16 es diácono. Cuando se quiere distinguir que es una mujer, se le dice la diácono, un artículo femenino y la palabra diácono. Por otra parte, debemos establecer el hecho de que la palabra diácono no significa únicamente el oficio que nosotros conocemos como diácono. Esa palabra significa servidor. De hecho, primero significaba servidor, luego se aplicó en la iglesia a cierto grupo de oficiales que sirven de una manera oficial. Por lo tanto, allí podemos leer que Febe era una servidora en la iglesia en Cencrea. Ahora, por 1 Timoteo capítulo 3, nosotros sabemos que solo los hombres deben ser ordenados como diáconos. ¿Cómo podemos entonces armonizar ambas cosas? Aquí en la iglesia y en muchas iglesias cristianas hay hermanas que ayudan. Son servidoras. Hermanas, por ejemplo, que nosotros le pedimos que califiquen las ropas que recibimos en el Ministerio de Ayuda a los Santos. Hermanas que se involucran en esas cosas. Ahora tendremos un Ministerio de Misericordia y muchas hermanas se involucrarán. Estas hermanas son servidoras de la iglesia de Cristo. Pero cuando hablamos de un diácono, estamos hablando necesariamente de un hombre que es oficialmente separado para el oficio de diácono. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 6, donde los apóstoles dicen a los hermanos, busquen 7 varones de entre vosotros. Fueron muy específicos, busquen 7 varones. Y a esos les impusieron las manos. Hermanos, son las 10 de la mañana. Debemos concluir aquí. Vamos a orar.